Somos los alumnos del Aula Abierta de Mayores de Gines. Estamos en el tercer curso básico. El título que hemos elegido para nuestro trabajo ha sido Gines, un pueblo de toneleros. Para realizar dicho trabajo nos hemos dividido en grupos y hemos hecho una labor de investigación sobre este oficio ya desaparecido en nuestro pueblo. Esperamos que el trabajo sirva de instrumento para el conocimiento y difusión de un oficio que fue tan importante para muchas familias del Aljarafe. Hubo un tiempo, entre los años 1940 y 1960, que el pueblo de Gines quedaba cada mañana inundado por las risas de los hombres jóvenes que entraban en unos talleres. Y más tarde, todo el aire quedaba herido por el sonido que producían los martillos sobre los yunques. Se trataba de los talleres destinados al oficio de hacer los bocoyes y las botas, para el almacenamiento de los vinos y las aceitunas, las tonelerías. Más de un lunes, que era el día que se utilizaba para preparar las herramientas, maestros y aprendices se tiraban una buena juerga. Algunos de los bocoyes salieron de sus manos con la música de fondo de un martinete. Y siempre, profesionalmente, se sentían orgullosos de ser de Gines, pues hasta aquí venían desde Bollullos del Condado, Jerez, Sanlúcar, El Puerto, a encargar botas de roble para que durmieran en ellas el más español de los vinos. Seguramente, dicho oficio cogió tanto auge en Gines debido a la proliferación de las plantaciones de olivos y vides en los campos de su entorno, así como de las empresas aceituneras de gran importancia, Almacenes Villamarín o La Alcoyana. Hay que destacar el taller de tonelería de José Luis Rodríguez, también llamado el Almacén de Soto, el taller de Eduardo Torres, situado en lo que es la Peña Rociera, y el taller de Paíno en La Calleja, aunque la escuela de donde salían y admitían más aprendices solía estar en Soto. La tonelería de José Luis Rodríguez, de mayor importancia, estaba situada donde hoy se ubica el Colegio Público Carmen Iturbide, antigua Hacienda de la Merced. En este espacio convivían el citado taller y los dos únicos colegios públicos de los años 40, el de los niños y el de las niñas, a los que se unió en 1950 la escuela parroquial, también de varones. En los años 50, antes de la llegada de la Alcoyana, era el taller de José Luis Rodríguez la empresa más importante de Gines. En sus mejores tiempos podía tener alrededor de 30 empleados, la mayor parte de ellos de Gines, viniendo también algunos de otros pueblos, principalmente de Valencina. Como su nombre indica, fabricaba toneles de distinto tamaño y uso, siendo los más usuales las cuarterolas y bocoyes. La madera y el hierro, principales componentes de los toneles, llegaban normalmente por vía férrea a la estación de Salteras, transportándose después en camiones hasta Gines. Tenía José Luis Rodríguez encargos de almacenes de distintos puntos de las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. Era el de tonelero un oficio muy duro, por lo que los empleados debían ser personas de fuerte constitución. Normalmente cobraban por piezas construidas y solían trabajar por parejas, maestro y aprendiz, ya que la construcción de los toneles así lo requería, pues difícilmente podían hacerlo de forma individual. Eran los toneleros de Gines muy cotizados por su preparación, de tal forma que al cierre del taller de José Luis, algunos pasaron a formar parte de la plantilla de otras empresas similares del entorno de nuestro pueblo. Un detalle curioso era lo mucho que comían los toneleros, precisamente para compensar las energías derrochadas,
y sobre todo era extraordinario el consumo de pan. Cosa lógica además, porque en aquellos años había más pan que acompañamiento del mismo. No era extraño que algunos se comieran 6 o 7 bollos al día. A los niños que estaban en las escuelas contiguas al taller, les era muy familiar y molesto los ruidos de los martillos sobre los flejes, que se ponían alrededor de la madera curvada para construir los toneles. Con el tiempo, la fabricación de toneles fue a menos. El negocio de José Luis Rodríguez no tuvo continuidad en sus hijos y acabó desapareciendo en los años 60. Una vez cerrado este taller de fabricación de toneles, continuó en Gines un tiempo de la mano de los hermanos Pérez Montiel. Hoy día, de este oficio artesanal tan de Gines, no queda prácticamente nada. El plástico también ha hecho sus estragos, y hay que reseñar que en la provincia de Sevilla solo queda el taller de tonelería de Fermín González, en Dos Hermanas. No sería justo, al igual que hemos destacado los nombres de las tonelerías, terminar sin referirnos a algunos de los toneleros que aparecen en pantalla y que pasaron su vida a golpe de este oficio tan duro. Tipos y funciones de los toneles. Se llama tonelería a la fabricación artesanal de recipientes de madera de forma bombada, en general más largos que anchos, ensamblados con aros metálicos y con extremos planos. Aunque recibe su nombre de los toneles, los toneleros también confeccionan barriles, barricas, cubos, cubas, tinas, mantequeras, tubos, fudres y demás recipientes parecidos. La barrica fue inventada por los celtas y adoptada por los romanos, como lo certifican los bajorrelieves de escenas de Cirga, donde los barriles son bien visibles sobre las embarcaciones, datados en el siglo I a.C. Durante más de 2000 años, los barriles sirvieron de envase a distintos productos, tanto líquidos como sólidos. En Gines se utilizaba para almacenar y transportar principalmente las aceitunas. Existen varios tipos de toneles, unos son utilizados para envasar tanto aceitunas como vino y otros solo para vino. Para la aceituna se utilizaba el barril, la cuarterola y el bocoy. La cuarterola es un barril que tiene la cuarta parte de la capacidad de un tonel, es decir, 3 fanegas que equivale a 135 kilos aproximadamente. El bocoy es un barril de tamaño grande con una capacidad de 10 fanegas que es el equivalente a 500 kilos. Se usaba generalmente para el aderezo de las aceitunas. Para el vino se utilizaba el tonel y la bota. El tonel es un recipiente de gran tamaño que sirve para contener líquidos. Los más grandes son las cubas, que los podríamos encontrar en capacidades que van desde 1000 litros hasta 50.000 litros. Y en tamaño mediano encontramos las barricas con una capacidad que ronda los 200 litros. Algunas barricas suelen tener grifos. La bota es similar a la barrica o barril, son de gran tamaño y suelen tener más flajes metálicos. El bocoy, del francés boucot, tonel, palabra de origen germánico. Bocoy es un término bodeguero que se emplea para designar a un tonel grande, con una altura aproximada de 1,70 metros y una anchura de 1,05 metros, de forma cilíndrica, construido en madera y que sirve para almacenar o transportar líquidos o sólidos. En un bocoy nos encontramos con partes de madera y otras metálicas. En maderas reseñamos las duelas, que son las tablillas con las que se forman las paredes del bocoy y que posteriormente se encurvan. El fondo es la tapa circular que sirve de base y tapadera del bocoy. La cabeza es la parte situada entre el arco denominado bojo y el borde del bocoy. Existen dos, una en la parte superior y otra en la inferior. El bojo es la parte central del bocoy.
situado entre los dos arcos denominados del mismo nombre, y donde se sitúa la boca. La boca es un orificio circular en la parte central del bocoi. El jable es la ranura donde entra el fondo. La tiesta es el canto de las tablas que sirve de fondo o tapa en el bocoi. Dentro de las partes metálicas nos encontramos con 4 tipos de arcos fabricados en hierro y sus nombres son: talugo, es el primer arco y está situado en la parte más cercana al fondo. Sotalugo, es el segundo arco. Colete, es el tercer arco. El proceso de fabricación es un arte que se ha ido forjando a través de los siglos, gracias al trabajo de los toneleros. La materia prima usada, normalmente, como se ha comentado anteriormente, es el roble americano, curado de forma natural, madera que llega en listones para ser cortada posteriormente al tamaño deseado, para ir formando las duelas. También, y en menor medida, se trabaja el roble francés y el castaño, aunque esta última es la menos empleada, por cambiar demasiado el color del vino debido a la cantidad de taninos que contiene. Aunque la mecanización ha ido poco a poco relegando a la producción artesanal pura y dura, los pasos necesarios para realizar una barrica no han variado mucho con el paso del tiempo. Lo primero que hace un maestro tonelero es dar forma a las duelas, para lo cual hay que desbastar, cepillar y despuntar. A continuación, realiza el armado del casco, colocando primero las duelas verticalmente y, para sujetarlas, empleaba mimbre trenzado alrededor de las mismas y, más recientemente, aros de hierro llamados zunchos, y las va juntando por sus cantos hasta completar una circunferencia. Una vez que se ha obtenido esta forma geométrica, se introducen 2 aros metálicos provisionales, los cuales serán empleados durante todo el proceso de fabricación del tonel, para que no se desajusten las duelas. El tonelero utiliza el fuego para el domado y tostado de barricas. Los barriles se arman sin más ayuda que la de instrumentos de acero y el fuego. Tras reposar unos minutos en agua, las duelas deben ser curvadas con el fin de obtener la forma definitiva del casco. Para ello, el tonel es llevado al batidero, donde mediante un hornillo de gas colocado en su interior y el empleo de 2 cuerdas que se abrazan a la zona inferior, las duelas son curvadas lentamente. La barrica quedará totalmente fijada mediante la inserción, en su parte baja, de un aro de fuerza o corcheta. Una vez formado el esqueleto del barril, y cuando éste se haya enfriado, se procede a encamarlo, esto es, la acción por la que los aros de presión son sustituidos por otros de hierro, utilizando el tonelero para premiar el barril tan solo el martillo y el chazo. Posteriormente se construyen las cabezas y los fondos. Antes de colocar este último elemento, el fondo, es necesario realizar el arruñado, esto es, biselar los bordes de la barrica, igualar los cantos y abrir los hables. Para realizar los fondos se unen varias tablas por medio de clavos con doble punta. Después de trazar una circunferencia, con la medida correspondiente mediante un compás, la tabla es aserrada. Los bordes de la tapa adquieren forma de cuña para provocar un correcto encaje con el hable. Finalmente se perfila el resultado pasando el barril por una máquina destinada a pulir o cepillar la parte exterior del mismo, para otorgarle una óptima fisonomía. Tras abrir la corchera u orificio de llenado, boca, el bocoi debe llenarse de agua para probar su estanqueidad. Las herramientas para la fabricación de bocois, como para cualquier otro tipo de fabricación o construcción, además de los materiales empleados, es necesario contar de antemano con una serie de herramientas y utillaje imprescindible en todo tipo de industria, ya que son artefactos con una importante función técnica.
Al ser el trabajo de los toneleros uno de los muchos que componen el amplio ramo de los oficios de la madera, es lógico que algunas de las herramientas sean las mismas que las empleadas por carpinteros y otros operadores del sector de la industria maderera. Sin embargo, y gracias al testimonio y la información aportada por algunos profesionales de la época consultados en nuestro pueblo, nosotros vamos a mencionar las que eran más utilizadas por los toneleros de Gines: martillo, yunque, chazo, azuela, galafate, raspilla, cuchillo, cepillo, tirafondo, compás, birbiquí, broca, torno, etc. Cada herramienta tenía una o varias aplicaciones, bien por separado o conjuntamente con otra. Como consecuencia de que en el mercado comercial no había muchos proveedores de este tipo de herramientas, muchas de estas eran totalmente artesanales o de fabricación casera, como se suele decir, ya que se mandaban a fabricar y templar en las fraguas del pueblo por los propios maestros toneleros. Debido a la extensa relación de herramientas existentes, hemos querido subrayar algunas de las más usadas para profundizar en su utilidad y especificaciones técnicas. El martillo es la herramienta más utilizada en la tonelería, hecha de acero fundido, por una punta con forma de suela y por la otra de maza, como su nombre indica. Se emplea para golpear, principalmente para poner los remaches en los aros y posteriormente colocar y apretar conjuntamente con el chazo los aros del bocoy hasta conseguir el ajuste perfecto. Yunque o begonia, bloque de acero fundido, su base es plana y por una punta cónica y por la otra de forma triangular, empleado para golpear sobre su base cualquier objeto a moldear, usado en tonelería especialmente para colocar los remaches en los aros que rodean y aprietan la duela del bocoy. Chazo. Esta herramienta existía en dos versiones, chazo pequeño y chazo grande, uno de cuello corto que se empleaba para un primer ajuste de los aros y la otra con un soporte o empuñadura para el apriete final. Esta operación consistía en ir golpeando con el martillo y girando al mismo tiempo hasta conseguir el ajuste perfecto. Azuela, herramienta utilizada para rebajar la duela interiormente y así poder dar una cobertura perfecta en la llamada panza del bocoy. Existen varios tipos de azuela, curva, recta de pala ancha y otra en forma de asa. Raspilla, herramienta en forma de arco utilizada especialmente para repasar todos los resaltes de las duelas y muy especialmente para biselar el borde de las tapas y facilitar su encaje y ajuste para que hubiera un sellado perfecto. Galafate, hay varios tipos. Esta herramienta era utilizada principalmente para meter estopa o anea entre las duelas para que se produjera un sellado estanco y evitar que el bocoy tuviera fuga de líquido. Cepillo, lo había con cuchillas de distinta anchura. Se utilizaba normalmente para cepillar los cantos de las duelas para que su acople fuera perfecto. Tirafondo, consta de dos partes, una en forma de horquilla con las dos puntas dobladas de 25-30 centímetros de largo y otra una pletina plana con agujeros de 3 centímetros de ancho y 30 centímetros de largo. Se utilizaba para el tapado y destapado de bocoy. Vocabulario de los útiles para hacer bocoyes. Arroba, peso equivalente a 11,502 kilos. Arrumiar, operación de hacer equilibrio de engarzar el jable. Cuarterola, es el barril con capacidad de 3 fanegas 135 kilos y cada fanega 44,5 kilos. Duelas, mide 2 metros de alto y 5 a 10 centímetros de ancho. Fanega, medida de peso que se aproxima a 44 kilos. Picaero, tronco de madera donde se ponía las duelas para quitarle lo sobrante. Jable, ranura donde se incrustaba el fondo. Requerir, echar todos los días salmuera. Palanquera, banco donde se colocaba la bota. Tesa, medida que decía cuántas duelas llevaba el bocoy. Tiesta, grosor de las tablas, duela, mediano, chanté, chanté.
Como fase final de nuestro trabajo, a la Semana Cultural dedicado al oficio de tonelero en Gines, entrevistamos hoy a uno de los últimos de ellos, don José Luis Melo. ¿En qué año comenzó a trabajar en el oficio de tonelero? Sobre el año 45 al 47 iba a la escuela y un día pues me salí. La escuela estaba relacionada con la parte trasera del taller de tonelería. Entonces allí había un pariente mío que era tonelero. Me salí por la puerta de una cancela que daba a la tonelería de la escuela y me metí en la tonelería y allí me quedé y seguí hasta que aprendí el oficio. Someramente, ¿cómo se llamaban las vasijas que fabricaban? El bocoy que era para la cuestión de la aceituna, bocoy de 10 fanegas, luego se fabricaba el bocoy de transporte de vino y luego también había otra vasija más chica que era la cuarterola, que hacía 3 fanegas, que también se utilizaba para exportar la aceituna al extranjero. Y también había un cono que había bastante más cantidad, y también la bota de crianza para la bodega de la solera. ¿Qué contenían esas vasijas? Cuando ya estaban fabricadas contenía bien era aceituna, para fermentar la aceituna. Cuando se aderezaba, pues se llenaba y se ponía en el patio el bocoy para la fermentación de la aceituna. Y los vinos también, la vasija de transporte, y luego para la crianza en la bodega, donde se producía la solera, que se iban luego haciendo los vinos finos y todo el contenido de la bodega. ¿Eran de forma distinta según su contenido? Eran distintas en la forma de fabricación, ¿no? Por ejemplo, había el bocoy de aceituna, hacía 10 fanegas, y luego el bocoy de transporte para el vino hacía 40 arrobas. Era distinto en cuanto a la capacidad, era un poco mayor, la madera era más gruesa y iba reforzado con los flejes en las dos cabezas de la vasija. Luego había la cuarterola, que se utilizaba para el transporte al extranjero, que hacía 3 fanegas y que era distinta, pues la madera y toda era menos gruesa, y donde se exportaba la aceituna. Y luego pues el cono, que ya era una vasija donde hacía 40 bocoyes de vino, que ya eso estaba estático en la bodega sin que se moviera. ¿Cuántos trabajadores había en su empresa? Pues entonces en el taller oscilaba, pero vamos, sobre un número de 40 personas entre maestros y aprendices. Se trabajaba en cualquier momento, entraba uno o salía otro, porque la necesidad del trabajo, pues se buscaba, si hacía falta, había más trabajo, o había que entregar una partida de bocoyes más ligero, pues se buscaban toneleros y más la producción era mayor. El trabajo se distribuía a la faena más importante, que era la de darle la figura a la duela para que terminara en bocoy, en la forma, y la cabeza de la vasija. Esa faena pues la hacía el oficial, y luego pues el aprendiz hacía otras faenas que estaban relacionadas con la vasija, y que además él iba aprendiendo lo que el maestro hacía. O sea que era una faena secundaria con las que hacía el maestro. ¿Cuánto cobraban? Pues mira, entonces se trabajaba, la vasija se hacía por cuenta a destajo, y pagaban la vasija. Por ejemplo, un bocoy de aceituna valía hacerlo 16, 18 pesetas. Un bocoy de vino, que la madera era más gruesa y que tenía más trabajo, pues sobre 20 o 25. La cuarterola estaba entonces en 12 pesetas y el barril de 2 fanegas 6 pesetas. ¿Este salario era suficiente para mantener a su familia? No, porque aparte de trabajar muchísimo, porque era a destajo, y te pagaban
lo que tú rendías, que no iba a trabajar y si tenía un día menos ganas, trabajaba un poquito menos, sino que tenía que estar 5 días de la semana apretándose para poder sacar las pesetas. Entonces era un esfuerzo constante para conseguir una semana que estuviera un poquito relacionado con las necesidades, pero nunca alcanzaba lo que hacía falta. ¿Cuándo se acaba en Gines la producción de forma artesanal? Bueno, pues sobre los años 70, 75 empieza a cambiar, a dejarse de producir, a tener interés, porque sale una producción, un producto nuevo que era el plástico. Entonces se empieza a construir los fermentadores, donde la aceituna se deposita para la fermentación y sustituye al bocoí. Y luego en la cuestión para la exportación, igualmente la bombona más chica de 6 fanegas y de 3 para el transporte y la exportación. O sea que el plástico prácticamente termina con la cuestión de la tonelería. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es más barato y a los empresarios pues les convenía más, ¿no? Es tan importante el plástico ha sido no en la materia de la fermentación ni nada. La madera produce la aceituna mejor color, mejor acidez y todo mejor en cuanto en la madera. Pero el dinero, el valor que tenía la vasija con el plástico era mucho más caro. Luego ocurrió otra cosa, que hoy, por ejemplo, que se está fabricando el plástico, bueno, por las botas que había en las bodegas, miles de botas, se están comprando, reduciendo la capacidad y la están empleando los productores de whisky, porque es una madera que está envinada y entonces la vasija se reduce en cuanto a capacidad, pero la ventaja de estar envinada, siendo de roble, le da mejor sabor a la producción del whisky y hoy estamos quitando las bodegas, la bota de la bodega y estamos llevándola al whisky. Tenemos que decir que el señor Melo, además de dedicarse a este oficio, durante esta época fue novillero, posteriormente encargado de la oficina de correos y hermano mayor de las hermandades Sacramental y Virgen del Rocío. ¿Es así, señor Melo? Sí, pues mira, Correo fue accidental porque en el taller trabajé mucho. Trabajé tanto que el médico me mandó 2 meses de reposo porque me dijo, deja los toneleros. Entonces, en aquel momento me ofrecieron Correo y yo pensé que era un medio de tener reservado ahí una plaza de trabajo, aunque trabajaba, y para el futuro, ¿no? Luego pues ya fue uno creciendo en ese ambiente, me iba a aderezar aceituna, que también gracias a Dios lo aprendí, a Bollullo, donde sacaba unas buenas pesetillas, y luego pues ya también me dio la afición por los toros, que me acuerdo que Alfredo Santiago, mi padre, me hizo una entrevista porque en la primera plaza de toros que hubo en Gines, pues se formó un cartel y me metieron en esa corrida. Pusieron sobresaliente con Juan de Dios Pareja Obregón, con Joaquín Pareja Obregón. Y en aquel momento que había un ambiente bonito, me preguntó Alfredo, me dijo, Luis, si triunfa en el toreo, ¿qué te gusta que hacer? Digo, hermano mayor. Y luego, sin llegar a triunfar en el toreo, en sus 15 años, en distintas épocas, hermano mayor. Y luego pues, fui presidente del casino, se construyó el casino. Estoy muy contento porque al final he visto que he trabajado por mi pueblo toda la vida. Me ha compensado
quizás hubiera tenido más dinero o menos, pero que he trabajado por mi pueblo y estoy muy contento por eso. Con el trabajo que presentamos hoy, hemos querido rememorar a lo que fueron los talleres de tonelería y el oficio de tonelero tan arraigado en Gines en los años 50. Esperamos como mínimo haber contribuido a refrescar las memorias y a que este digno oficio no se olvide durante mucho tiempo. Cuentan por los mentideros de Gines que un día un niño se acercó a un anciano que estaba sentado en un banco tomando el sol y dejando ya la vida pasar, y le preguntó: «Señor, ¿me podría decir qué fueron los toneleros de Gines?». A ese anciano, que había pasado toda su vida dedicado al oficio, se le cambió la cara. Se le abrieron los ojos como hacía tiempo no le ocurría, y levantándose de su asiento, sin necesidad de apoyarse en su viejo bastón y con una vitalidad ya no propia para su edad, le contestó: «¿Tonelero? ¿Y lo preguntas, chaval? En Gines era lo primero que se aprendía, antes que andar. Tonelero es ser artista, no lo dudes ni un momento, porque quien a simple vista coge unas tablas, y no miento, y las deja tan por igual que solo las puede medir viento. Casi nada es coge un martillo, y con solo apretar unos aros, ya está el barril terminado. Eso no es arte, chiquillo. Y cuando esté acabado, que le pongan vino dentro y lo lleven donde quiera, que luego en el extranjero todos habrán de saber que para ser el primero el gran vino de Jerez le dio su aroma y buqué en Gines un tonelero».